Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Tie y este es Hilos para Tejer Historias número 14. Hoy, como pueden ver, decidí salir antes de que lloviera porque ayer llovió. Eh, Estoy transmitiendo desde Puebla, que es una ciudad maravillosa. Y pues lo que quería decir es que es bueno que nos dé un poquito de aire y además es bueno que hablemos también del Oriente. Así que como podrán ver, hoy me vestí de China. Nadie se asuste y nadie se vaya. Me vestí de China, pero debo hacer algunas aclaraciones. Este es un sombrero auténtico que yo compré en un mercado de Hong Kong y ahora les cuento la historia. Y este es un vestido auténtico también del mercado de Hong Kong. Me voy a parar rapidísimo para que lo vean. Es así. O sea, es un vestido lindo. Cuesta mucho trabajo ponérselo, pero me encanta y decidí ponérmelo porque hice una votación para que eligiéramos si contábamos sobre Cho Nam-yu con este libro que se llama Nacida en 1982, o si comentábamos este de Guadalupe Nettel, El cuerpo en que nací, para el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, a mí me lo parece, de que tiene que ver con una persona que también hemos comentado acá. Yo les he hablado que a veces nuestras narrativas tienen muchísimas voces, es decir, yo puedo contar una historia, pero en esa historia hay otras voces de muchas otras mujeres, hay voces también de muchas otras personas y hay además la voz de toda una generación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nací en 1969, tengo 50 años de edad y cuando yo nací, pues el hombre vino a la luna. Entonces, si ustedes revisan algunas de las cosas que yo he escrito, van a encontrar que yo hablo situada a veces en la década que me hizo feliz. Muchas décadas me han hecho feliz, pero por ejemplo los 80, los 90, que era cuando yo empezaba a florecer el amor, cuando además estaba mi cuerpo en desarrollo, cuando no sabía qué quería hacer, como por ejemplo mi hija Abril o algunos jóvenes que están a punto de entrar a la universidad y no están seguros siquiera si quieren estudiar, si quieren terminar, por ejemplo, 20, 30 años, 10 años sentados en un escritorio, si quieren irse a buscar el mundo, si quieren enamorarse, no saben siquiera qué es el amor. Bueno, yo igual, en mi caso, yo también, pues cuando estaba en esas edades, pues todo eso lo reflejé y lo reflejo a través de mis escritos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Estas dos escritoras logran reflejar lo que significa para una generación el estar siempre narrándose, el insertarse, como la biografía de cada uno de nosotros siempre refleja la vida de muchos más, ¿no? Y entonces regreso a por qué me quise vestir con este atuendo hoy. Bueno, quise ponerme este atuendo porque, y aquí va otra aclaración, estoy pero súper, súper cierta de que los chinos son los chinos, los japoneses, los coreanos y que no son iguales, ¿no? Es como cuando dicen los latinos son, ven a los mexicanos en Estados Unidos y les dicen de una forma, ven a los cubanos y creen que son mexicanos, ven a los puertorriqueños y lo mismo, y no, todos son distintos. Bueno, entonces no vayan a pensar, por favor, que yo estoy confundiendo a los coreanos con los chinos. No, simplemente que no tenía ningún sombrero ni ningún otro vestido coreano y lo que dije es, voy a vestir de China porque es lo que tengo para poder hablar de estos dos libros. Y antes de hablar de estos dos libros, les voy a contar, hola, los Mercedes, qué gusto verte por acá. Ahora salimos a la calle. Nota, no estoy en la calle, estoy en mi balcón. Así que desde aquí veo quién salió, quién no salió. No he pisado el suelo, lo juro. Pero quiero comentarles algo. Hace poquito les dije que existía un señor teórico y hablamos mucho de él en teoría del discurso, que se llama Mikhail Bakhtin. Y Mikhail Bakhtin tiene un concepto llamado polifonía. ¿Qué quiere ser eso? Bueno, polifonía es cuando la gente que narra, por ejemplo yo, por ejemplo Guadalupe, por ejemplo Chonam, yo, cuando ellas lo que hacen o nosotros lo que hacemos es aparentemente contar algo, pero no solamente estamos contando, por ejemplo, nuestra vida. También contamos dentro de las narraciones, como yo les explicaba cuando nací, les decía que nací en 1960, nuestra visión del mundo y la visión de la generación a la cual representamos y las voces de muchísima gente. Es decir, en mi voz
Y en mi narración y en la narración de alguna de ellas dos o cualquier narración que ustedes busquen, si observan, no solamente está la voz del autor, la autora, está, hola Gina, ¿cómo estás? Está la voz de mucha gente, mucha gente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero les cuento que como no se decidieron y quedaron en empate, pues vamos a utilizar los dos libros que son extraordinarios. Ambas son narradoras extraordinarias. Pero antes de empezar, quiero presentarles un libro, no vayan a salir huyendo, no es aburrido, es entretenidísimo, se llama Discurso, Identidad y Cultura. Y es editado por Carmen Curcó y Maite Escurdia, es de la UNAM, pero quiero leerles algo que es interesante, porque lo que vamos a ver aquí en estos dos libros es no solamente la biografía, la vida de Cho Nam-yo ni de Guadalupe Nettel. Vamos a ver qué es lo que sucedía con cada una de ellas. Una en 1960-70, una casi en la actualidad. Pero que lo que estamos viendo también, y yo les he hablado de Ana de Fina y de esto de que nuestras identidades están fragmentadas, pero ¿por qué se fragmentan? ¿Por qué y cómo es que en nuestra voz y en nuestra narración hay muchas otras voces? Voy a leerles un poco de lo que nos cuenta Carmen Curcó y Maite Escudia sobre qué es la identidad. Hemos hablado de que Paul Ricoeur dice que la identidad narrativa es aquello que nosotros contamos sobre nosotros mismos. Pero hay formas de ver la identidad. Es más, no nos hemos puesto de acuerdo. Para ellas, por ejemplo, la conformación de la identidad, es decir, nuestra identidad, es un proceso relacional. Y es algo parecido a lo que les he dicho de Paul G., que es un teórico norteamericano. Interrelacional quiere decir en frente de otros, con los otros, entre los otros. Quiere decir que no vivimos solitos. Quiere decir que nosotros nos componemos, nos definimos como personas siempre frente al otro, como decía Paul Ricoeur, ipse e idem. Pero miren, les voy a leer un poquito cómo es que además hablamos de nuestra identidad, escribimos de nuestra identidad y ahí decimos lo que somos. En la página 23 de este libro, Carmen Curcó dice que la actividad discursiva, es decir, el hablar, el escribir, todos nuestros actos de habla, incluso esto que estoy haciendo es un acto de habla, la actividad discursiva juega un papel fundamental en la construcción y preservación de nuestras identidades. No somos una sola, tenemos identidad cultural. Ellas dicen en la página 24, Carmen Curcó y Escuria, la creación de la identidad cultural se crea, se conforma a partir del discurso. Es decir, estamos metidos en prácticas discursivas. ¿Eso qué quiere decir? Esto que estoy haciendo con ustedes es una práctica discursiva. Cuando le hablé por teléfono ayer, amigas queridas, también es otra práctica discursiva. Cuando escribo, cuando leo, también lo es. Pero quiero también leerles esto. Ellas dicen en la página 27, los modelos culturales compartidos son escenarios típicos, interiorizados, que sirven habitualmente como marco de interpretación de las narraciones y permiten otorgar valor y significado a los conceptos y a las elecciones. Ellos a esto le llaman la lingüística del narrador. Yo quiero que se fijen porque ellas dicen los modelos culturales compartidos. Y son escenarios típicos. Eso lo dicen en la página 27 de este libro, Discurso, Identidad. Vamos a ver qué son eso de los modelos culturales compartidos y qué es eso de los escenarios. Por ejemplo, en el libro de Cho Nam-yo, y me cuesta trabajo su nombre, como me cuesta también trabajo el nombre del director de una película que seguramente has visto. Bueno, hace poquitito estaban entregando los premios Oscar y la película, la mejor película extranjera, que por cierto es la primera vez que se le entrega a un coreano, fue para Parásitos, ¿no? Si la vieron, es una película extraordinaria. Si no la han visto, es indispensable que la vean porque de verdad es espectacular. Es la película de Bong Joon-ho y es justamente del 2019, pero lo interesante de la película es cómo nos muestra la diferencia de racial, la diferencia de clases, lo difícil que es pasar de estar geográficamente y simbólicamente ahí estacionados en el sótano y irse a los suburbios, ¿no? Bueno, es algo parecido a lo que sucede aquí con este libro de Cho Nam-yo. Me gustaría mucho que me dijeran si sí me estoy oyendo o si no me estoy oyendo, porque si no, para cambiarme de lugar. A ver, Gina,
y Luz Mercedes. ¿Podrían decirme cómo va todo? Si me estoy oyendo, no me estoy oyendo, porque luego hablo y no me escucho. Si alguien pudiera enviarme una señal, les agradecería muchísimo para no quedarme ahí estacionada, ¿ok? Entonces, les hablaba yo de este libro. Era ese libro que lo compré recientemente. Es un libro que me gusta por lo siguiente. En este libro, una mujer que realmente es una mujer muy joven, lo que hace es narrar la historia de toda una generación. ¿Por qué se volvió un éxito en ventas? ¿Por qué además fue algo extraordinario? Bueno, porque lo que hace Chon Nam-yo no es solamente narrar su vida, ella elige, y fíjense cuando hablemos de escenarios, y justamente de nuestra identidad inserta en todo un ambiente cultural, en toda una generación. ¿Por qué representa una generación? Porque ella aparentemente nos empieza a contar la vida de una mujer que acaba de ser madre y que se vuelve loca. Y como se vuelve loca, empieza a hablar como su abuela, como su suegra, como sus amigas, es decir, en su voz salen muchas voces. Vamos a ver aquí ejemplos. Gracias por decirme que me escuchan. Gracias Gina, gracias Los Mercedes. Y lo que hace ella es elegir, les voy a enseñar el índice. Ella elige 5 grandes momentos de su vida, espero que se vean. Es decir, ella elige pequeños fragmentos de sus generaciones. Para ella, en su historia, como una mujer coreana, ella es comunicóloga, es periodista. Esta es su primera novela como tal y tiene características muy particulares. Estos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque lo que hace es empezar a narrar su vida en tercera persona. Es decir, ella no es como Guadalupe. Guadalupe narra en este libro su vida en primera persona. Eso también es importante, porque cuando tú te narras en primera persona, tú asumes al 100% lo que estás contando. Tiene un poder distinto esta narración desde el yo. Cuando tú lo narras de tercera persona, como si yo dijera, Laura estaba un día sentada en un balcón hablando con la gente en medio del coronavirus, es como si estuviera yo allá lejos, pero si yo digo yo me sentaba, ya estoy asumiendo de forma distinta esta narración. Entonces ella, en este caso Chonan, yo divide así. Y lo que hace, además de dividir, es empieza a narrar toda esta polifonía de voces, es decir, su voz a partir de la voz de ella en tercera persona, muchas otras mujeres. Vamos a ver este primer ejemplo. Les voy a leer algunos ejemplos y les recuerdo para quienes se acaban de comentar de conectar que vamos a ver esto, es decir, la polifonía de la que nos habla Mijail Bakhtin. Esta habla del narrador. Nosotros, ustedes, Gina, Los Mercedes, todas las que se conectan son narradoras, hablan, no escriban. Y lo que vamos a ver es cómo estas distintas voces dentro de un texto representan el mundo del sujeto y muchas otras voces y otros mundos. Por ejemplo, ella empieza así. Pero antes voy a leer mi autodedicatoria. Estos 2 libros no me los regaló el hombre que amo, yo me los regalé. Aquí dice, en este caso, dice, gracias Kim por aparecer en mi vida. Gracias porque tu historia se parece a la mía y a la de muchas. Se parece a la historia de mi abuela, desde ella hasta la de mi hija Abril. Por eso tiemblo. Tiemblo porque lo que ella narra aquí, aunque está en Corea, es muy parecido a lo que sucede aquí en México. Les voy a contar. Por ejemplo, ella inicia aquí. En el primer capítulo, ella empieza a volverse loca y aparentemente loca y empieza a hablar como muchas otras mujeres. Entonces está en un festejo de Año Nuevo de su suegra, viaja con su marido, se empieza a volver relativamente loca días antes, también en el carro. El marido está preocupado y lo que menos quisiera es que ella hablara, que a veces muchos maridos eso quieren, que no hablemos, ¿no? Que la pareja dijera, ay, por favor, que se quede callada. Bueno, pues esto es lo que sucede y miren, les voy a leer un pedacito de lo que pasa cuando ella está ayudando a la preparación. Dice, al día siguiente, Kim Jong y su suegra estuvieron toda la jornada trabajando en los preparativos. Hicieron las tortillas, frieron el marisco, guisaron la carne, imagínense todo eso, ¿eh? Amasaron los pasteles de arroz rellenos típicos de Chuseok y al mismo tiempo sirvieron el desayuno, el almuerzo y la cena. O sea, ya estaban medio muertas. La familia pasó momentos agradables compartiendo la comida recién hecha.
La niña se ganó el amor de sus abuelos al mostrarse cariñosa y abrazarlos sin timidez. La hija de ella, recuerden que ella acaba de ser madre. El tercer día en la casa de los suegros era el Chuseok, pero a pesar de la festividad, así se llama esta festividad coreana, no había demasiado ajetreo, porque la ceremonia tradicional en honor de los ancestros se encargaba a un primo que vivía en Seúl. Toda la familia durmió hasta tarde, desayunaron parte de los platos preparados el día anterior y cuando estaban terminando de limpiar, llegó la familia de su cuñada, Su Jong, 2 años menor que su marido y 1 año mayor que ella. Su cuñada vivía en Busan con su marido y sus 2 hijos, al igual que sus suegros. Como el suegro Su Jeon era el primogénito de la familia, ella se estresaba muchísimo durante las fiestas por la gran cantidad de comida que había que preparar para recibir a tantos invitados. Imagínense igual, en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, cuando son fiestas, bodas, ¿cuánto no preparan las mamás y las abuelas? Por eso, cuando llegó a casa de sus padres, cayó muerta por el cansancio. Entonces Kim Jong y su suegra prepararon una sopa de malanga a base de caldo, de huesos, arroz, guarniciones de verduras, pescado frito para el almuerzo. Después de la comida y de recoger la mesa, la cuñada de Kim Jong desplegó una variedad de vestidos multicolores, horquillas, calcetines con encajes y tutú para su sobrina, ¿no? Ella misma adornó el pelo de la niña con una horquilla y le puso calcetines, al tiempo que aseguraba que ella también deseaba tener una hija y que las hijas eran lo mejor. Vamos a ver más adelante cómo en el país de ella y también en el nuestro, las hijas no son siempre lo mejor. Mientras tanto, Kim Yu peló y cortó una manzana, una pera, pero todos dijeron estar llenos y nadie las tocó. Después les ofreció Song Jong-pon, los pasteles de arroz típicos de fiesta, y su cuñada cogió uno. Esos los hemos visto en las películas de Kung Fu Panda, por ejemplo. Mamá, ¿has hecho esto en casa?, le pregunta una de ellas, la que acaba de llegar, la cuñada, a la mamá, la suegra de Kim Jong. Por supuesto, pero te dije que no prepararas tanta comida, ni siquiera el caldo de huesos. Puedes comprar las tortillas en el mercado y los sojompong también. ¿Por qué hacer tanta comida si solo somos nosotros? Es demasiado trabajo para ti, mamá, y también para Kim Jong. Por un instante, la tristeza invadió el rostro de la madre. ¿Acaso es trabajo preparar la comida para toda la familia?, preguntó la madre. La gracia de las fiestas es eso, reunirnos todos, preparar la comida y compartirla. Y súbitamente le preguntó a su nuera, ¿para ti ha sido muy duro? Así es como empieza ese libro. Pero claro que ha sido muy duro el trabajo para Chin Nan-yo. Ella ya estaba volviéndose loca, ella ya estaba desesperada, ella ya estaba sumida en toda una situación que le permitió ver que no solo ella, como acabamos de ver, sino todas las mujeres de su generación y de otras generaciones estaban dentro de qué, de lo que acabamos de comentar, de una identidad cultural que tenía que ver con cuestiones interaccionales, con el papel de la mujer, de ella, de su suegra, de su cuñada y de todas las mujeres o de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras hijas, en un contexto cultural en el cual hay que atender a otros, hay que darse a otros, hay que trabajar aunque caigamos medio muertas en la cama, hay que cocinar aunque nadie se coma eso. ¿Por qué? Porque eso implica la tradición. Ese es uno de los primeros ejemplos en donde podemos ver, no solo en el personaje de ella, que habla con las voces de otras mujeres, sino con la simple narración, cómo se retrata una generación entera. Luego ella pasa a otra ciclo generacional. Esto es 1982-1994. El libro se llama Nacida en 1982. Ella nos va a contar, va a regresar el tiempo y fíjense cómo nos cuenta. Además, fíjense qué sencilla es su manera de narrar. Kim Jong, o sea, ella, nació el 1 de abril de 1982 en una clínica ginecológica de Seúl. Midió 50 centímetros, pesó 2,9 kilos. Por aquel entonces, su padre era funcionario público y su madre ama de casa. Tenía una hermana 2 años mayor que ella y 5 años después nació su hermano. La familia de 6 miembros, incluyendo a su abuela, vivía en una casa de unos 30 metros cuadrados, con 2 habitaciones, eran 6, una sala de estar con cocina integrada y un baño.
El recuerdo más antiguo que tiene Kim Jong es el de ella, comiéndose la leche en polvo de su hermanito. Tendría 5 o 6 años, dado que le llevaba 5 a su hermano. No era gran cosa, pero le parecía deliciosa la leche en polvo. Ella nos empieza a contar cómo se enojaba su abuela. ¿Por qué? Porque ella se comía la leche que estaba destinada para su hermano. ¿Por qué? Porque él era el hombre. Solo él podía comer leche. Su abuela, lo sigue narrando ella, sin embargo, detestaba que ella se comiera la leche en polvo de su hermano. Si la pillaba, esta es una traducción española, si la encontraba, podríamos decir si fuera traducción mexicana, haciéndolo, le pegaba tan fuerte por la espalda que terminaba por escupirla por toda la boca y la nariz. Es decir, ella no tenía derecho a tomar leche, es lo que nos está contando, pero tampoco ella ni las mujeres de su generación, porque la leche en un entorno de crisis era para el hombre, porque el hombre se consideraba el más fuerte, no ellas. Pero acuérdense todo lo que ellas hacían cuando inicia este libro, simplemente con el ejemplo de la cocina y el festejo. Y miren aquí, esta es una escena como la que nos piden Carmen Carcó y Maite Escurdia que busquemos para poder narrar. ¿A ti no te parece que está rica la leche en polvo?, le dice ella a su abuela. Sí que está rica. Entonces, ¿cómo no te la comes? ¿Por qué no? No me la como. Kim Jong no sabía exactamente por qué no se la comía su abuela, por qué decía que era humillante. Su hermana también decía que era humillante comerse la leche. Sabía que la abuela la regañaba no solo porque estaba en edad de comer leche en polvo, es decir, ella también podría comer la leche como su hermano la necesitaba, sino porque sabía que le correspondía a su hermanito. Comprendía que todo lo que provenía de su abuela, desde el tono de la voz, su posición de la cabeza, sus hombros y hasta la respiración, emitía un conjunto de mensajes que, si bien era difícil de sintetizar en una sola frase, le recriminaban que se atreviera a codiciar aquello que era valioso, que le pertenecía a su nieto varón, su hermano, y todo lo de ese hermano varón era valioso y por lo tanto no era accesible a cualquiera, y menos a Kim Jong, que se sentía menos que cualquiera, aunque era su hermano. Fíjense nada más cómo es esto algo que sucede también aquí, aunque estemos muy lejos de Corea. Seguro han escuchado de jóvenes que son vendidas hoy en día a los hombres, por ejemplo, según los usos y costumbres, como lugares en poblados, aquí mismo en Puebla, en las serranías, por ejemplo, de Oaxaca, que se intercambian por gallinas, que se intercambian por vacas, por ganado, que se intercambian hasta por caguamas. Eso sucede hoy en día, es decir, la mujer carece de valor o no puede hablar. Este es otro ejemplo ya de 2001 a 2011 y es importante decirles que ella, aparte de que tiene una escritura muy simple, incluye muchos pies de páginas con notas porque es periodista. Este es un ejemplo en el que nos narra lo difícil que es entrar a la universidad allá y aquí. Es decir, aquí también a muchas mujeres aún todavía las educan pensando que la universidad es para los hombres, no para la mujer. Que para la mujer lo importante es encontrar un marido, casarse, tener muchos hijos, estar delgada, hacer muchas dietas, pero no ir a la universidad. Aunque parezca increíble, todavía se piensa eso en muchas familias. Miren lo que nos cuenta ella. Kim Jong se había propuesto estudiar duro en la universidad y obtener alguna beca, pero se dio cuenta de que había sido demasiado ilusa, mujer y con beca. El primer semestre recibió un promedio de -3 puntos sobre un total de 4,5, incluso sin faltar a ninguna de sus clases, entregando todas las tareas y sin descuidar estudios. En el colegio había mantenido calificaciones relativamente altas y aunque le hubiera ido mal en algún examen, había sido capaz de mejorar sus notas poniéndose las pilas. Pero lamentablemente no sacaba un buen resultado. Eso no era posible en la universidad no era para ella, donde se agrupaban estudiantes, hombres de nivel similar y por ende era difícil sobresalir. Lo peor es que no sabía cómo estudiar sin los libros de apoyo ni los modelos de exámenes escolares de los que solía disponer en el colegio.
Eso de que los universitarios eran unos vagos era una cosa del pasado. No había jóvenes, no había fiestas, no había copas. La mayoría estaban muy ocupados. Este es el mundo en el que Kim se empezaba a volver loca. Le dijo su hermana al escucharla comentar: tú, Kim Jong, ese romanticismo ha desaparecido en el campus. Ella nos narra toda su vida en el campus y después termina diciendo cómo acababa tras estudiar, después de pasar toda la noche dando clases en una academia de redacción para poder pagar su universidad. Y luego trabajar en una cafetería, regreso a casa, me aseo, ya son las 2 de la madrugada, pero a esa hora debo además o bien preparar la clase de redacción del día siguiente o bien revisar mis tareas y revisar las tareas de los chicos a quienes enseño. Terminando todo esto puedo dormir un rato, pero no termino. El sueño me vence, mi vida universitaria es un desastre y también mis notas, por todo lo que tengo que trabajar para mantenerla. ¡Qué vida tan miserable! Ella aquí nos está narrando su vida y nos está dejando ver en este libro cómo ella gira en torno, ella y todas las mujeres de su generación giran en torno a una cultura patriarcal de la que hablábamos ayer. Pero además no está retratando, fíjense lo que decía Bakhtin, no es solo su voz aquí, uno lee este libro y se da cuenta que la vida de ella es la vida de todas las mujeres en Corea, desde las que empiezan en la cocina, es decir, la dificultad de las mujeres en Corea para llegar a la universidad, para llegar a un trabajo, para ser consideradas valiosas, para hacer que su voz se escuche. Ahora vamos a ver otro ejemplo totalmente diferente y con este ejemplo vamos a cerrar. Este es un libro que yo amé, lo leí hace muchísimo tiempo y desde entonces me encantó Guadalupe Nettel. Bueno, voy a leer algo sobre Guadalupe Nettel. Antes de pasar por ella, quiero leerles quién es Guadalupe Chinjo. Aquí está ella. Perdón, ya le hice Guadalupe. Chom Nanyo, ella. Chom Nanyo nació en Seúl en 1978. Ella es más joven que Guadalupe. Se licenció en sociología y ha trabajado durante 10 años como guionista de televisión. Sus dos primeras novelas, Cuando escuchas con atención y Para Comaneci, lograron la aclamación de la crítica. Pero Kim Jong-chul, nacida en 1982, se ha convertido en un fenómeno entre las lectoras y los lectores de Asia, y es la primera novela suya que se traduce al español. ¿Por qué un fenómeno? Porque su voz representa a la voz de toda su generación. Como Guadalupe, ella es Guadalupe Nettel. Este libro me encanta porque cuando lo leí me acordé de mí en la secundaria, me acordé de mí en el divorcio de mis padres, me acordé de mí en los viajes, me acordé de lo difícil que es vivir en otro país, llegar a ser la extraña, tener algún defecto y luego encima de eso no hablar la lengua del lugar que te recibe. Guadalupe es mexicana, actualmente dirige la revista de la UNAM que es extraordinaria, voy a dejarles unos links aquí, y es una gran narradora considerada una de las mejores voces de su generación. Ella nació en 1973. Ah, caray. Sí, un poquito antes que Chon Nan-yo. Estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM y obtuvo un doctorado en ciencias del lenguaje en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, como el doctorado que yo estoy estudiando aquí, pero en la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores, ha recibido el Premio Herralde de 2005, ha sido traducida al francés, holandés, alemán, inglés, checo, esloveno y sueco. Sus libros han obtenido varios galardones, en fin. Ella es extraordinaria, tiene un currículum impresionante y en este libro que a mí me encantó, yo puse justo cuando lo compré la siguiente autodedicatoria. Se las enseño. Dice, con esta novela, uno, es decir, yo, se acuerda de su colegio y se queda segura de jamás regresar. ¿Por qué? Y me van a perdonar mis compañeras de secundaria, pero yo odié la secundaria, odié la escuela católica, odié tener que subirme las calcetas hasta las rodillas y no poder hablar. Pero miren lo que ella odió y fíjense la diferencia. Lo que hace Guadalupe es narrar en primera persona. Pero ella narra y también hace una introspección, como si estuviera sentada en el diván y estuviera hablando en voz alta y le preguntaran, ¿cómo te sientes, Guadalupe? Y ella respondiera. Es decir, a diferencia de Kim, que se sitúa un poco lejos para verse allá, para observarse como parte de una mujer dentro de un contexto cultural coreano y una generación, Guadalupe empieza no por el principio, pero casi por el principio y lo hace en primera persona para que nosotros entremos con ella
a la escena y a la historia. Miren, en la página 11 dice: nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila en la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer así durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. El único consuelo que los médicos pudieran dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Seguramente cuando su hija terminara de crecer, ahí ya pasó a la tercera persona, ¿no? Seguramente cuando su hija terminara de crecer, la medicina habría avanzado lo suficiente para ofrecer la solución que entonces les faltaba. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara en la medida de lo posible el ojo deficiente. Ahí ya regresó al yo, empieza a narrar en primera persona. Esto se hacía con movimientos oculares semejantes a los que propone Aldous Huxley en El arte de ver, pero también, y es lo que más recuerdo, por medio de un parche que me tapaba el ojo izquierdo durante la mitad del día. Se trataba de un pedazo de tela con las orillas adhesivas semejantes a las de una calcomanía. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo mi ojo. A primera vista daba la impresión de que en lugar del globo ocular solo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Era difícil aceptar que me lo pusieran cada mañana y que no había escondite o llanto que pudiera liberarme de aquel suplicio. Con ese parche yo debía ir a la escuela, reconocer a mi maestra y las formas de mis útiles escolares, volver a casa, comer y jugar durante una parte de la tarde. Alrededor de las 5, alguien se acercaba a mí para avisarme que era hora de desprenderlo y con esas palabras me devolvía al mundo de la claridad y de las formas nítidas. ¿Se imaginan lo que sentiría ella de ir a la escuela? Más adelante nos narra en este libro cómo tuvo que llegar a Francia. Imaginan si llegas a Francia, llegas a un papel extraño, a un país extraño, no hablas esa lengua, estás también en la época en la que te estás autorreconociendo, te están creciendo los pechos, eres adolescente, todo eso con un parche. Imagínense cómo se sentirían. Ella es Guadalupe, esta es su foto. Y esto puede suceder con cualquiera de nosotras. Yo les he contado de mis orejas, por ejemplo, que eran una motivo de burla, pero también hoy es un motivo de orgullo para mí. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ella nos narra ya en los años 70. Eran los años 70 y mi familia había abrazado algunas de las ideas progresistas que imperaban en ese momento. Entonces ella ya nos está contando no solo su vida, sino aquí entran las voces de toda una generación, 1970 con todo lo que ella conllevaba. Mi escuela, por ejemplo, era uno de los pocos colegios Montessori en la Ciudad de México. Ahora hay uno en cada esquina. Sé que en esta época había instituciones donde los niños podían hacer literalmente lo que les diera la gana. Podían no ir más lejos, incendiar las aulas de clase y sin por ello ir a la cárcel ni sufrir castigos contundentes. En este libro también viajamos con ella, viajamos entre generaciones, viajamos en la historia de su madre, de las vecinas de su madre, de su abuela y su severidad. Con ella misma viajamos de un país a otro y de una colonia a otra y de una casa a un departamento. Es decir, todos estos tránsitos son tránsitos multiculturales y multivoces, polifónicos, que nos cuentan su vida de manera muy íntima, pero también la vida de otras muchachas jóvenes, mujeres como ella, en esa época. Yo cuando la leí me acordé de mis clases de natación, del maestro que me obligaba a que lo besara, de cómo jugaba al doctor con mis vecinos cuando tenía más o menos 11, 10 años de edad, cómo empezó mi sexualidad, cómo tuve miedo de hablarlo y qué fue lo que hice. Pero luego pasa a otras décadas. Por ejemplo, aquí ya nos mete a su familia. Estamos en la página 28-29. Como dije antes, sigue narrando ella, mi familia y yo vivíamos en un conjunto habitacional constituido por casi 25 edificios. Fíjense, ella era mexicana y vivía en mejores condiciones que Chon Nam-yo, que nos narra en su libro que tuvo que
vivir muchísimos años en esos 30 metros cuadrados, compartiendo la habitación única con su hermana y con su hermano y dándole todo al hermano porque él era el varón. Era una situación distinta a la de Guadalupe. Ella nos dice, a pesar de ello, era un lugar agradable para pasar la infancia. Cada edificio contaba con un área verde donde los niños sociables se reunían por las tardes para jugar y los asociales nos dedicábamos a mirarlos desde lejos. También había una explanada muy amplia en la que era posible patinar o andar en bicicleta, un espacio con columpios y otros juegos metálicos por el estilo. En la época del parche, me gustaba subir sola a la escalinata de un tobogán de casi 2 metros por el que solía resbalarme. Más de una vez se me ocurrió que en lugar de embocar en la bajada de hierro, cayera de lado hacia el suelo, pero ya era yo una niña intrépida y la incertidumbre provocada por mi condición volvía a esos juegos aún más interesantes. Yo aquí con ella me acordé de todos mis juegos de infancia, me acordé de mi baño, me acordé de lo que hacíamos. Yo pasé parte de mi infancia en un retorno, se llamaba Retorno de Ancira, mi calle, mi dirección era Retorno de Ancira número 36, mi teléfono era 373-3433, todavía me acuerdo, y tenía un vecino extraordinario que les contaré el lunes con mi invitado especial, Alex Te Enseña, no se lo pierdan, que era un viejo abuelo que me contaba historias, era un viejo abuelo inglés, pero cuando leí esto, yo no dejé de identificarme con Guadalupe y de recordar mi propia vida. He ahí el poder de la narración. Ella hizo con este libro que yo incrustara mi propia voz, mi propia historia aquí, en lo que ella decía. Yo me acordé de que en este retorno yo tenía muchos amigos, Sean y Stefan eran algunos de ellos. Mi hermana Zaira, mi hermana Paloma y yo salíamos a jugar, nos caíamos, nos golpeábamos, teníamos patinetas, teníamos avalanchas, marca avalancha. Yo tenía una bicicleta con un amortiguador en la cual me caí innumerables veces. Con ella me hice esta cicatriz acá, que es una cicatriz de 8 puntadas que me cosió mi abuelo el vecino. Y también nos íbamos a caminar por el cerro. Era un cerro que decía Viva Cristo Rey y que llegaba hasta Los Remedios en la Ciudad de México, en el Estado de México. Era una infancia en la que tú podías salir a la calle. Ella cuenta además de lo que sucedía con otras personas, con las hermanas de su madre, con sus vecinos, con las escaleras de su edificio, y también cuenta de esas mujeres que la impactaron. Yo les voy a leer aquí otro fragmento y con este me acordé de en secundaria, en esa escuela que a mí no me gustaba, la de monjas, había una amiga, mi única amiga entonces, se llamaba Marisa. Ella ahora está en los Estados Unidos, se llama Marisa y vive, Marisa Ruiz, es maestra y tenía una madre que era espectacular. Yo cuando conocí a su madre dije, wow, las mamás se pueden divorciar, las mamás pueden ser hippies, las mamás pueden tomar cerveza. Era algo totalmente distinta a las madres que yo conocía. Ella dice, discretamente mi hermano y yo fuimos adquiriendo la costumbre de invitarnos a comer a la casa de algún miembro del equipo, uno distinto cada vez, lo que seguramente resultó muy cómodo para la abuela. Ahí ya vivían con su abuela. Los niños de Villa Olímpica, la Villa Olímpica está en la Ciudad de México, al menos los niños de nuestra generación, los que nosotros conocíamos y con los que mi hermano y yo jugábamos por las tardes, ellos jugaban fútbol, tenían una personalidad doble, o por lo menos una doble cultura. En los jardines y en las plazas hablaban con acento y expresiones mexicanas, pero al llegar a casa comunicaban a sus padres en perfecto porteño santiaguino, comían pastel de papa con arvejas y pedían que les alcanzaran un zapallo. Es decir, estos eran niños también de otros países. Antes de salir, se calzaban las zapatillas, agarraban su pelota de fútbol. Muchos de ellos no parecían percatarse del horror que habían conocido sus familias antes de dejar sus respectivas ciudades. Ella nos está contando también de familias exiliadas que llegaron a la Ciudad de México a causa de dictaduras y de guerras. Esto también representa a muchas generaciones, no solo a la de ella. Yo aquí me acordé de la mamá de Marisa, porque ella cuenta de que había algunos que la dejaron marcada. Sin embargo, había algunos de ellos que sí vivían atormentados por recuerdos y de separación y luto, de violencia, y vaya a saber cuántas cosas más. A tal grado que tuviéramos la edad que tuviéramos, era imposible dejar de notarlo. Entre ellos estaba Jimena, de quien hablaré más tarde.
la única niña con la que llegué a identificarme en esa época y que tal vez, sin saberlo nunca, dejó una impresión muy profunda en mi historia. Así es como nos va contando su historia y la de muchas otras, la de muchas otras. Miren, aquí nos cuenta de las mujeres hippies, como la mamá de mi amiga Marisa. Es la página 153. Una noche, mientras cenábamos con varias mujeres hippies y cuarentonas en la casa de Lisa, mi madre le dio por denunciar mi comportamiento. Dijo que desde que frecuentaba ciertas amistades, yo estaba adquiriendo la actitud de una seductora, que todos los movimientos de mi cuerpo, la entonación de mi voz y mis expresiones lingüísticas respondían a un estereotipo, a un cliché de mujer escaparate, a una muñequita Pinot. Basta con analizar un poco la manera en que me sentía para descubrir que no podía haber nada más alejado de la realidad por el momento. De haber sido cierto, doctora Zaplaki, no era cierto, más bien digno de aplaudir y fomentar. La capacidad para seducir al prójimo es una de las herramientas más poderosas que puede adquirir una mujer. Miren qué maravilla. Yo aquí pensé justo en mi propia sexualidad y en lo difícil que es preguntarle a veces a una mamá qué significa el sexo, cómo se hace el amor, si realmente es el amor, cómo se tiene una relación, si es bueno o es malo enseñar las piernas, el pecho, por qué tenemos que escondernos, por qué nos llaman putas, por qué nos llaman locas, lobas, golfas. Yo pensé en todo eso y en las voces que aunque esto está situado en 1970, sigue siendo igual vigente, tanto en la historia de No Champion como en nuestra propia historia. Y con esto casi me despido. Ella dice en la página 169, cualquiera que haya leído con atención la primera parte de este libro, se imaginará que la idea de vivir de nuevo con mi abuela me resultaba por completo luminosa. Es verdad que al principio lo tomé como una sentencia exagerada impartida por mi madre y la prueba de que su cariño por mí era igual a una bicoca. Me sorprendía también que la anciana hubiera accedido a recibirme un año en su casa después de que nuestra primera convivencia y sabiendo que me encontraba en la peor de las edades, según reza la tradición, puede recibirme de nuevo. Sin embargo, con todas mis expectativas, la segunda vuelta no fue tan insoportable como el partido inicial. Ella cierra con un personaje que fue enigmático, Guadalupe, un personaje que fue enigmático en la vida de su historia, en su biografía, en esa parte de su autobiografía que ella nos muestra. Y yo cierro con eso, antes de dar algunos avisos, regresando al libro de Carmen Curcó y Escudia Maite, Perspectivas filosóficas y discursivas, para darles algunos tips. Ya vimos cómo es que nuestra historia representa muchas otras, como en nuestra voz hay otras historias además, pero también, y así se llama este segmento del día de hoy, cómo podemos reconciliarnos con aquellos personajes que algo nos hicieron, sufrimos por su motivo, no nos gustaron, o cómo traer esos personajes como la mamá de Marisa, que nos impactaron, que fueron fuertes, como mi vecino, el abuelo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Voy a regresar a Ana de Fina. Yo les he comentado que ella que habla de que tenemos una identidad fragmentada y ya lo hemos visto porque somos muchas. Aquí Chonam, yo, son muchas en diferentes. Es ella misma y muchas otras. Y también Guadalupe es ella misma y muchas otras. Pero miren, aquí Ana de Fina dice lo siguiente. Y dice, trayendo a otro teórico del discurso que todavía vive y que vamos a comentar más adelante, como lo propuso Van Dijk en 1998, para poder hacerlo, podemos pensar en categorías. Ella está hablando de análisis del discurso, pero podemos trasladar el análisis a la escritura. Es decir, categorías son formas de ver, en este caso, los momentos de narración, ¿no? Categorías de pertenencia y la representación de relaciones con otros. Dijimos al principio que la identidad es interaccional. Yo soy yo frente a mi madre, yo soy yo frente a mi hija, yo soy yo frente a las otras mexicanas y soy yo inscrita en esta cultura del hoy y ahora si quiero narrar hoy, o soy yo inscrita en 1969 si quiero narrar cuando nací. Las categorías las podemos llamar como de autorrepresentación y tomen nota. Por ejemplo, categorías de pertenencia. Una de las categorías que los mexicanos o cualquier otras personas usan para autoclasificarse, es decir, la etiqueta. Aquí los mexicanos usan en Estados Unidos hispano, por ejemplo.
Bueno, aquí Guadalupe usa categorías, nosotros podemos usar categorías. Cuando ella habla de la sexualidad, mencionó varias. Su mamá la estaba categorizando como una mujer fácil. Kim Jong también estaba categorizándose como una mujer sin valor. Podemos formarnos categorías y esquemas de muchas formas y pensar en muchas dimensiones, perdón, y pensar si nos sirve. Por ejemplo, si yo dijera Laura, podría decir Laura es orejona, es chaparrita, si quiero ser despectiva, una vez me llamaron horrible, por ejemplo, es petacona. Esas son categorías y son etiquetas horribles para alguien. Podría decir, Laura es inteligente, es viajera, es mexicana, es hija, nieta de migrantes, ahí ya van más categorías, es estudiante, es madre, ahí van más, es persona con lupus, ahí va otra categoría. ¿Qué quiero rescatar? Todas esas categorías en mi persona hacen mi identidad, puedo ponerlas para construirme yo como un personaje, también pueden hacerlo ustedes. Otra categoría es la propiedad definitoria. Una propiedad definitoria es, por ejemplo, el color. Puedo decir, Laura es blanca, Laura es amarilla, Guadalupe tiene estrabismo, Chonam Yo es coreana, es amarilla también, es de cabello corto, es de cabello largo, tiene ojos rasgados. Es decir, son categorías que se suman, que nos hacen pertenecer, por ejemplo, a las mexicanas, a las coreanas, a las oaxaqueñas, a las mujeres porteñas, depende qué categoría tiene cada uno. Y las relaciones es la tercera categoría, relaciones con otros. Es el elemento del esquema de términos en categorías, es una suposición implícita acerca de la forma en que estas categorizaciones se relacionan entre sí. Por ejemplo, se supone que color y etnicidad dan una categoría. Se supone, por ejemplo, que mujer y coreana da la categoría de no vas a la escuela. Se supone, por ejemplo, de mujer extranjera y con parche y niña es igual a la categoría de introvertida. Se supone, por ejemplo, que mujer mexicana con lupus de ninguna manera tendría que estar nadando, de ninguna manera podría ser madre, de ninguna manera tendría que salir a que le dé el sol. Esas son categorías, ¿no? Y son de pertenencia. Es así como podemos empezar a construirnos como personaje y es así como también podemos categorizar a los personajes. La abuela de Guadalupe era mala, por ejemplo, el hermano de Chonam-yo, de Kim Jong, es también malo, es el macho. Podemos categorizar así a las personas, meterlas a nuestra historia y entonces construirlas y construirnos dentro de escenas culturales. Yo con esto me despido, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy a la salida. Contaba al inicio que me vestí de China y que sé perfectamente que Chonam no es china, es coreana, pero es el único atuendo que yo tenía y que lo compré en compañía y aprovecho para saludar a dos amigas queridísimas, Xochitl Patiño Alonso, una amiga extraordinaria que está en la Ciudad de México, que es especialista en educación, doctora en educación y además una mujer superviviente, pero enorme. Y otra amiga grandiosa que se llama Diana, Diana García está viviendo ya desde hace mucho en Berlín. Todas, como ustedes y como nosotros, también están en encierro, pero una vez se nos ocurrió hacer un viaje impresionante. Y entonces dijimos, vamos a utilizar la Semana Santa, como la que empieza la próxima semana, y vamos a ir aquí cerquita, a Indonesia, ¿no? Entonces tomamos un avión, hicimos 14 horas de vuelo, y en ese vuelo mi querida amiga Diana casi se muere porque se asfixió con una de estas tortitas que nos narra, por cierto, en este libro de arroz en el avión. Llegamos a Hong Kong, luego de ahí a Taipei, luego de Taipei llegamos a Indonesia, conocimos Bali, conocimos Yakarta, Yogyakarta, Borobudur, un viaje extraordinario, extraordinario. Y de regreso pasamos a una isla que se llamaba Lam Island, que estaba situada en una casita que nos prestó un amor que no era mío, era un amor de mi amiga Diana, y ahí pasamos en Line Island, que estaba rodeada por tumbas, porque había una casa en un cementerio, algunos días para conocer Hong Kong. Yo me perdí en Hong Kong,
me sentía analfabeta porque no sabía hablar chino, y me perdí justo en el centro, y en lo que estaba perdida a punto de llorar, pues compré este sombrero y compré este vestido y luego lloré, porque me perdí desde las 9 de la mañana hasta más o menos las 19 horas, y como no podía llegar a la Mailam, que teníamos que tomar un ferry, pues lloré porque nadie me entendía, yo no entendía, ellos no me entendían. Fue como cuando me perdí, cuando llegué a Lituania, muy cerca de Rusia, también me perdí, tampoco entendía nada. Pues aquí me pasó, antes de ir a Lituania me perdí. Y hubo alguien muy amable, cuyo nombre no recuerdo, que me tomó de la mano, medio me entendió, porque no hablaba inglés, mucho menos español, me subió al metro más moderno del mundo, no he visto otro metro más impresionante en mi vida, y llegué al ferry y pude llegar a la Mailand, a esa casita donde me esperaba mi amiga Diana y donde me esperaba mi amiga Xochitl. Y entonces les dije, miren nada más lo que compré. Por eso me lo puse hoy. Bueno, yo me despido. Les invito a que la próxima semana estemos por acá. Voy a hacer un pequeño descanso porque tengo que trabajar. Tengo una semana para terminar de corregir el proyecto de investigación que voy a defender, no sé cuándo, pero voy a defenderlo este año y debo entregarlo después de Semana Santa. Y entonces nos vamos a ver el día lunes, el día miércoles y el día viernes. No nos vamos a ver diario, pero el lunes no se lo pierdan porque tenemos un invitado espectacular, Alex te enseña. Alex es un niño bellísimo que va a compartir conmigo el espacio. Y el martes no se lo pierdan porque voy a comenzar a tener un espacio en Radio IPN. Así que voy a mandar un anuncio, lo voy a colocar por aquí, y si alguno de ustedes quiere sintonizarme todos los martes, a partir del próximo martes, en un breve espacio de 10 minutos en Radio IPN, pues también ahí nos escuchamos. No nos vemos, pero nos escuchamos. Mientras tanto, les mando un abrazo enorme. Les invito a que vean la película Parásitos y gracias por todos sus comentarios, por conectarse. Perdón porque no puedo leer todos sus textos, pero voy a tratar de hacerlo algún día, y si no, les propongo una autoevaluación, ¿ok? Pásenla lindo, que estén muy bien y bonita tarde. Dejen encontrar cómo apago acá. Listo. Bye bye.